Buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en estas ponencias virtuales en el marco del decimoctava Conferencia Anual Costa Rica 2024, gestionando lo público de manera integral para generar desarrollo y bienestar. El día de hoy finalizaremos con esta ponencia el rastreo del proceso del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014 a cargo del expositor, el doctor Orlando Vega Quesada. Bienvenido, don Orlando. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan y han estado participando de esta actividad. Eh, Justamente bueno, la ponencia mía está vinculada sobre el rastreo del proceso sobre el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014. Resultó ser en el marco de una aproximación metodológica, ¿verdad?, de la aplicación del rastreo de procesos que estableció, bueno, sistematizado por Besch and Pendersen en el año 2013, que busca reconstruir el proceso, en este caso, de la inclusión de las temáticas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones del año 2009 al 2014. Este proceso de rastreo nos permitió la identificación de dos grupos de metas, uno que es denominado el núcleo primario, ¿verdad? Derivado de las obligaciones normativas que estableció la apertura del sector de telecomunicaciones en Costa Rica en el año 2007, y el otro vinculado a un vínculo de construcción participativa. ¿Por qué resultó de interés poder analizar esta ponencia? Bueno, nosotros efectivamente a la hora de analizar el proceso de apertura de las telecomunicaciones, existía un desafío por definir la problemática en la formulación de la primera política pública que representó para Costa Rica el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, denominado Costa Rica en un país en la senda digital. Esto debido a que el sector de telecomunicaciones en Costa Rica presentó un cambio a partir de la vía del referendo del Tratado Libre de Comercio entre Estados Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana. Costa Rica en el año 2007 tuvo hasta ese momento el único referendo que ha tenido a nivel nacional, en donde estableció el proceso de adhesión a este tratado comercial, y uno de los capítulos que traía dentro del proceso de adhesión era la apertura del sector de telecomunicaciones. Bueno, este cambio implicó, ¿verdad?, pasar de un esquema donde existía un monopolio público a un mercado en competencia. Costa Rica se caracterizaba por tener un único operador de servicios de telecomunicaciones vinculado a la existencia del grupo ICE, y esta nueva composición con la posibilidad de permitir el ingreso de nuevos operadores y proveedores de servicios implicó una composición de la perspectiva sectorial, ¿verdad?, que le resultó evidentemente más compleja, no exenta del conflicto, ¿verdad?, que debió reconfigurar el diseño de un sector con múltiples ejecutantes a partir del establecimiento de diferentes acciones y disposiciones legales que determinaban en buena medida la dinámica de este. Esto se encuentra amparado al hecho de que no solamente la adhesión al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, uno de los elementos que resultaban ser habilitadores para el mercado de las telecomunicaciones quedó concentrado en dos principales leyes. Una denominada la Ley General de Telecomunicaciones, la 8642, ¿verdad?, en donde se establece la orientación que debe tener el principal instrumento de política pública de telecomunicaciones. Este es un elemento realmente bastante particular, porque usualmente es una decisión desde el Poder Ejecutivo la definición del establecimiento de las prioridades por atender en las diferentes metas. No obstante, existía dentro del interés de esta ley
el establecer ciertas temáticas que debían de ser incluidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, lo cual implicó, digamos, un cambio en la dinámica a la hora de la formular y justamente se establece dentro de este rastreo del proceso. Y adicionalmente se tiene la ley 8660 que corresponde a la ley del fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones. Esa fue la forma de cómo poder generar al operador estatal las condiciones, ¿verdad? Necesarias para que pasara de un mercado donde tenía la única responsabilidad de brindar los servicios de telecomunicaciones a la definición de lo que implicaba ser uno más dentro de varios sectores. Entonces, lo que se establece dentro del proceso de investigación es poder identificar en 5 fases cuál ha sido el proceso de definición de las etapas para la incorporación del proceso de inclusión de metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, teniendo para cada uno de los procesos hipótesis que son únicas y ciertas, que son en el vínculo un poco antagónicas, con miras a generar, en este caso, el cálculo de las probabilidades de la ocurrencia de estos fenómenos. Entonces, el primer elemento que se encuentra acá es que efectivamente la apertura del sector de telecomunicaciones de Costa Rica implicó un cambio dentro de la dinámica de cómo se hacía la política pública en telecomunicaciones. Previo a esto, al ser un único operador, quien definía en términos generales era en ese caso el operador en coordinación con el presidente ejecutivo y en términos generales la definición de las metas país, porque justamente eran ellos los únicos encargados de atender estas necesidades. Cuando se pasa a un mercado de monopolio público con múltiples actores, con visiones y posiciones antagónicas, se entra en un conflicto donde se tienen eventualmente dos principales velocidades a la hora de generar el cambio dentro de la política pública. Unos que establecían, ¿verdad?, que el país debía de avanzar lo más pronto posible debido a que Costa Rica es uno de los países que ingresa al proceso de apertura de telecomunicaciones de la manera más tardía, considerando los procesos de apertura de mercados y privatizaciones que tuvieron los países en América Latina para el sector de telecomunicaciones, pero adicionalmente aquellos que establecían que dado que fue la voluntad del país de adherirse al Tratado de Libre Comercio, había que tomar los mayores cuidados para que efectivamente el ICE estuviera, el operador estatal, estuviera preparado para poder entrar dentro de esa eventual competencia. Este como primer punto. Luego se establece que efectivamente existe un proceso de formulación dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ¿verdad? El cual en ese momento fue liderado por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que fue como nació la rectoría del sector de telecomunicaciones. Parte de esta rectoría estaba el equipo técnico, es el Viceministerio de Telecomunicaciones, que se encontró del año 2008 al 2013 ubicado dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, y posterior a la fecha del 2013, a inicios del año 2013, se hace el traslado por la vinculación de otra ley para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy denominado Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. ¿Qué se identifica ahí? Bueno, que necesitó ser un proceso participativo, ¿verdad? En donde los actores tenían visiones y posiciones, en este caso antagónicas, dependiendo de cuál deseo tenían, si era un proceso de apertura muy acelerado o más pausado, ¿verdad? Con una serie de temáticas denominadas como nosotros, bueno, en la investigación se logra determinar como un núcleo primario, ¿verdad? Con el desarrollo de actividades, ¿verdad? Como el núcleo primario y el desarrollo de actividades de carácter participativo, ¿verdad? Por parte de actores del sector de telecomunicaciones y actores considerados como estratégicos. Entonces, justamente desde el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se identifica lo que normativamente se había establecido en el espíritu legislador debería incorporarse dentro de la política pública.
Por parte de este proceso, se logra determinar que existe una respuesta de los diferentes actores del sector según los intereses a participar. Justamente este es un elemento bastante interesante porque este primer plan incluyó en cuatro grandes temas, que era un eje de telecomunicaciones vinculado al desarrollo de infraestructura, principales desafíos, luego un eje vinculado al papel económico que tenían las telecomunicaciones en un proceso de apertura. Luego, un eje ambiental que estaba vinculado mucho a la rectoría que en el contexto de que había surgido el sector de telecomunicaciones, y un eje social que efectivamente era el que buscaba garantizar el acceso y servicio universal de las telecomunicaciones a las poblaciones que menos poseían recursos para poder atender esas necesidades de precio de mercado. Entonces, dentro de esa respuesta, lo que se hizo fue un proceso de validar, ¿verdad?, las temáticas del núcleo primario definidas por el Ministerio de Ambiente y Energía. Posteriormente, el Ministerio de Ambiente y Energía, en combinación con el Poder Ejecutivo, validan, ¿verdad?, las propuestas de ese núcleo primario y esas metas propuestas, ¿verdad?, en el proceso de formulación para ser incorporadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Es interesante, digamos, que este proceso se logra determinar que existieran metas contempladas, ¿verdad?, en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ¿verdad?, que son definidas dentro de este núcleo primario, ¿verdad?, y se mantienen a lo largo del proceso de consulta y de formulación, ¿verdad?, sin que se existan aportes adicionales por parte de los actores interesados para impulsar estas metas. Y justamente así un proceso se garantiza, un proceso que cumpla lo que dice la normativa, la ley, pero adicionalmente pueda atender un proceso de formulación participativo con visiones de cumplimiento de la normativa. Quizás un tema, digamos, que eventualmente lo estableció el espíritu legislador para la primera política pública, que no fue de atención prioritaria o de interés particular por parte de los diferentes actores, se encontraba sobre el desarrollo de la telefonía pública. En ese caso, los teléfonos públicos, que eventualmente antes tenían una utilidad, un mayor uso que con los niveles posteriormente eh, a los niveles de penetración del servicio celular han disminuido en la cantidad disponible. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se hace unos parámetros de formalización, ¿verdad? Debido a que las partes del mecanismo tienen una probabilidad asignada y se procedió al cálculo, digamos, de cada una de las hipótesis según el teorema bayesiano. En este caso, para el cálculo específicamente, se dieron patrones de inferencia para el rastreo del proceso. Entonces, justamente se parte por un hecho, ¿verdad?, de que existía la posibilidad de ese cumplimiento de las probabilidades previas y antagónicas con el hecho de una probabilidad de ocurrencia de 0,50, es decir, podría presentarse o no presentarse. Esto, digamos, en un término que he resumido bastante rápido, ¿verdad?, estableció, bueno, tenemos una matriz de probabilidades en donde efectivamente logramos comprobar, bueno, en las primeras dos columnas, la ocurrencia o no, y justamente con el mecanismo establecido del teorema para bayesiano, pudimos identificar, ¿verdad?, cuál es la probabilidad de ocurrencia de estos elementos identificados dentro. Digamos, para efectos de la exposición, lo que se logra determinar de una forma más calificativa, ¿verdad?, es que se logra identificar a nivel estadístico que la probabilidad de ocurrencia de los diferentes procesos identificados siempre son superiores al 50% de ocurrencia. Entonces, es decir, existía evidencia también, no solamente empírica, sino también evidencia estadística de que efectivamente la propuesta permite, y eso es importante, establecer una ruta de conocimiento de cuál fue el proceso que se siguió para el establecimiento de la definición de inclusión de las metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Eso no implica que fue la única, pero sí es uno de los mecanismos establecidos. Y esto ya en números más formales, este era un plan que tenía realmente bastantes
bastantes metas, muchas operativas. Eso creo que fue una de las lecciones aprendidas que tuvo la Rectoría de Telecomunicaciones para la emisión de los posteriores planes nacionales de desarrollo, y tenía que ver con el hecho de que justamente se lograron establecer dentro de ese núcleo primario casi 175 metas, ¿verdad? Que solamente el 56, digamos 56 metas, que representaba un 32%, se encontraban validadas por los diferentes actores, siendo el sector que tenía menos validación por parte externa, la parte ambiental, y donde sí existía, justamente, que es el grupo más grande, la parte social, es donde el espíritu legislador estableció cuáles eran los cumplimientos que debía tener la primera política pública para poder hacerlo. Entonces, dicho esto, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, bueno, es el resultado de un conjunto de acciones y actividades, ¿verdad? Por lo que posee una coherencia interna de los cuatro ejes estratégicos: el eje económico, el eje social, el eje de telecomunicaciones vinculado a la infraestructura, y el eje ambiental. Entonces, la administración del espectro radioeléctrico, bueno, incluyendo los procesos de concesión e instalación de infraestructura; el de la parte de la regulación económica, evidentemente, la declaración de mercados sin competencia e innovación del sector público; luego el manejo ambiental óptimo, vinculado principalmente a residuos electrónicos y al fomento de compras verdes; y el cumplimiento del mandato de dar servicio y acceso de servicio universal a las telecomunicaciones en el eje social, respectivo con su proceso de alfabetización digital. Al momento de generar la apertura, ¿verdad?, de las telecomunicaciones, se tenían claramente dos posturas diferenciadas que promovieron un cambio gradual en el modelo de negocios, asumiendo unos mantener el status quo, que el operador público, actores afines a la no aprobación del TLC, que buscaban un proceso contra los que buscaban un proceso que permitiera no solo la llegada de nuevos operadores, sino que además se ofrecieran servicios en un mercado en el cual la competencia estuviese garantizada. Esto, si bien fue un elemento de discusión, tuvieron que pasar un par de años para que se pudiera concretar la declaración de mercados en competencia. Son diferentes mercados, ¿verdad? Pero aunque existía un espíritu al inicio del proceso, sí se tuvo un elemento más rezagado a la hora de la declaración de estos mercados. Y luego, durante la formulación de la política pública del sector de telecomunicaciones, ¿verdad?, se contó con reglas generales y específicas que determinaron el alcance que tenían los actores, las fuentes de financiamiento, que tenían las metas garantizadas, porque justamente una de las características que estableció la normativa del sector estaba vinculado a que las metas de acceso y servicio universal de las telecomunicaciones, ¿verdad?, debían de ser abordadas para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, y que se atendían con los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Se logra identificar, ¿verdad?, que existe ese núcleo primario del Plan Nacional, que existió en una agenda temática predeterminada, se puede establecer así, promovida por el Poder Ejecutivo, que encontraba definida, digamos, previo a los inicios del proceso de consulta, justamente muy vinculado a lo que establecía qué era lo que debía tener la política pública, y que la inclusión de nuevas temáticas, ¿verdad?, derivadas de los aportes de los actores participantes, se encontraba limitada. ¿Por qué? Porque justamente había un espacio de tiempo, prácticamente 6 meses les habían dado al Poder Ejecutivo para poder incluir dentro de la política pública ya la emisión de la misma, ¿verdad? Y según el rastreo del proceso realizado con toda la documentación, se revisaron actas, se revisaron minutas de reuniones, se entrevistaron a personas claves que estuvieran durante el proceso de formulación, ¿verdad? Durante la formulación, da la parte que la inclusión de las metas del PNT, ¿verdad?, no contaron con respaldo involucrado durante la formulación, y hay temas que efectivamente, como señalaba telefonía pública, parecía que era a partir del cumplimiento de la normativa. Creo que por acá yo dejo ya mi exposición y quedo abierto si hay alguna consulta o duda de lo que pude transmitir. Es un tema, digamos, que me apasiona muchísimo, y fue una forma de poder identificar dentro de mi tesis doctoral, ¿verdad?, cómo dar también una comprensión al proceso de inclusión de metas dentro de la formulación. Muchísimas gracias, don Orlando, por la ponencia. Muy interesante. Estoy revisando por acá lo que son nuestras redes y por el momento no habrían consultas.
Entonces, más bien agradecerle el espacio y el tiempo para poder compartirnos esta ponencia tan interesante como le indiqué y invitar a las personas el día de mañana que tenemos la última ponencia virtual en el marco del 18º Conferencia Anual Costa Rica 2024. Así que muchísimas gracias nuevamente y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias.